Bueno, queremos conversar precisamente sobre estas declaraciones y otros temas y por eso estamos a esta hora en contacto con la diputada del Partido Radical, Marcela Hernando, y también el diputado de Renovación Nacional, Tomás Fuentes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, Karina. buenas tardes, Karina. Marcela, quisiera partir preguntándole por las declaraciones del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, que hablan sobre la migración. Él señala que es la migración la que ha perjudicado el crecimiento de Chile, que venía muy bien en cuanto a ingresos y que cuando empezó la migración eso detuvo el desarrollo y el crecimiento. ¿Qué le parecen esas palabras? Bueno, que no es cierto, estoy en absoluto desacuerdo con lo que él dice, me parece muy xenófobo, pero además de eso decir que Chile venía decreciendo, y eso lo dice, no lo digo yo, lo dicen muchos economistas y expertos en el tema, desde hace más de 15 años Chile había comenzado a decrecer. Y hemos tenido dos picos, digamos, uno cuando estuvo la exportación de las uvas y del vino, y después vino un superciclo del cobre, pero si no hubiese sido por eso, nuestras tasas de crecimiento eran decrecientes. Tomás, ¿y a usted qué le parece esas palabras y esa apreciación de Juan Sutil sobre la migración en Chile? Yo creo que, Karina, lo que él quiso decir es que efectivamente esto influye, la inmigración descontrolada que ha tenido Chile en los últimos años, efectivamente aumenta ciertos desincentivos, como por ejemplo para la economía, como por ejemplo la informalidad, y contribuyen a cierto desorden que efectivamente podrían ser parte de un problema. Pero es una parte, porque omitir el conflicto entre Estados Unidos y China o omitir otras variables que ha sufrido Chile en el último tiempo, creo que sería injusto decir de que la inmigración es la que ha estancado la crisis o la economía chilena. Ahora, pero usted está de acuerdo con lo que señalaba la diputada Hernando en términos de que Chile no estaba ni siquiera creciendo antes de la migración, sino que estaba decreciendo. Efectivamente, Chile venía con números decrecientes. Ahora que se haya estancado Chile hoy día, tenemos, claro, dependemos, por ejemplo, mucho del cobre. El cobre, con su alto precio hoy día, nos va a traer ingresos sobre 4.000 millones de dólares. Entonces, efectivamente, tenemos muchas variables que contribuyen o desincentivan el crecimiento chileno. ¿La inmigración es parte de una de esas variables? Sí, efectivamente sí. Y por eso se hizo urgente esta nueva reforma migratoria, cosa de poder ordenar la casa y no que se desordene la casa y entonces, por consecuencia, se desordene la formalidad, se desordene todo lo que sea tema de impuestos, se desordene todo lo que sean las cotizaciones, se desordene todo lo que se genera producto de lo que no está regulado. Marcela Hernando, si bien Juan Sutil habla de una inmigración abierta, ¿no es cierto?, de una migración abierta que se produjo de manera sin límite, por decirlo de alguna forma, en nuestro país. Él señala también, y lo dice textualmente, que significó una tremenda carga para el país en términos de hacernos cargo de su salud, educación, vivienda y desarrollo laboral. Eso, al margen de que esté ordenado o no el proceso, sí o sí se tiene que producir en el caso de que un país reciba migrantes. Entonces, ¿cómo se entiende que el país tuviera una disposición distinta? Aunque el proceso fuera ordenado, igualmente el país iba a tener que hacerse cargo de esto, ¿no? Mira, yo vivo en Antofagasta y somos una de las regiones que más inmigración ha tenido, en todo el norte. Claro. Y eso se nota en las tasas que tenemos, pero cuando uno mira como país, la verdad es que seguimos teniendo menos un 3% de inmigración en términos totales, y en ese contexto estamos muy por debajo de los promedios mundiales. Si uno mira las olas migratorias que hemos tenido, que han sido diferentes y de diferentes nacionalidades, se han debido a la situación que han tenido en sus propios países, mucho más que al que nosotros los hayamos estado llamando, que en algún momento hasta el presidente Piñera fue a buscarlos a su territorio e invitarlos a que vinieran, como fue con la inmigración venezolana. Dicho eso, a mí me parece que es tremendamente injusto cargarle la mano a la inmigración, porque además era una legislación que venía desde hace mucho tiempo, no cambió en nada.
Entonces, fueron las condiciones que ellos tuvieron en sus países las que los empujaron a venir. Y por razones humanitarias, Chile estuvo abierto a recibirlos. Me parece bien ordenar la casa. Fui una de las parlamentarias, creo que la única parlamentaria del oficialismo en su época, en el gobierno número 2 de Bachelet, que votó a favor de acusar constitucionalmente a un ministro del Interior por el atraso en la ley migratoria. Y eso habla de lo que me importa. Sin embargo, me parece que es tremendamente injusto decir que por este peso el país ha tenido que sufrir las consecuencias. A mí me parece que somos el objeto de una economía extractivista. Hoy día me da pena, en realidad, ver y leer las opiniones que vierte el ex ministro Valdés a propósito de los temas económicos, como si estuviéramos confundidos habláramos de capitalismo y de neoliberalismo como si fueran la misma cosa. Me parece que no somos tontos. Tenemos bastante claro qué es lo que está pasando en nuestro país y las cosas que queremos cambiar. Ahora, ¿le parece a usted también que aquí, con estas declaraciones, Juan Sutil tampoco se hace cargo del aporte que pudieran haber hecho eventualmente los migrantes a la fuerza laboral chilena? Porque también ha significado traer mano de obra, ¿no?, a nuestro país. Y harto que la han aprovechado los empresarios precisamente. Una de las cosas que a mí me llama profundamente la atención es la tribuna que tiene este señor. No conozco su currículum ni qué estudios tiene. Y yo soy médico y tengo pudor para opinar de la crisis sanitaria, sin embargo él se atreve a opinar de la crisis sanitaria. Sí, yo lo haría con bastante más cuidado de lo que él lo hace. Y decir que la gente por su responsabilidad no ha llegado cuando, de acuerdo a las cifras que hay, son aproximadamente un 30% de las personas que han muerto por COVID, las que no han llegado a fallecer en un establecimiento hospitalario. A mí me parece que es bastante más grave de lo que se dice la situación. Y tiene bastante, quizás más factores influyendo en una situación como esa que analizarlo en base a un solo factor, ¿no? No podemos pedirle eso porque él es representante de una clase que hasta ahora ha sido la clase que ha estado en el poder, de las familias, digamos, gobernadoras y poderosas, del 1% más rico de la población. Ya sabemos a quién le aporta y a quién apoyó también para el plebiscito, un empresario que aprobó el rechazo y que estaba por el rechazo y ahora habla de cambiar la Constitución. A mí me parece que ya está bueno de darle tanta tribuna. Diputado Fuentes, ¿qué le parece a usted también que en estas declaraciones Juan Sutil tampoco mencione el tema humanitario, ¿no es cierto?, que es el que ha motivado muchas de las migraciones a nuestro país, sobre todo acá en Latinoamérica? ¿Qué le parece que no se analice ese punto de vista también, o que no se incluya en el análisis ese factor humanitario, que de repente aparece como un factor tan relevante, ¿no? Sí, Karina, efectivamente son algunas precisiones. La fuerza laboral en Chile, los inmigrantes significan un 8%. La contribución que le hacen al PIB es del orden de un 4%. La cantidad de inmigrantes de 1,5 millones. Pero aquí va el punto que efectivamente si tú desglosas el 1,5 millones o el 1.492.000 migrantes, te das cuenta que un 30% corresponde a una ola migratoria venezolana. Un 15% peruanos, pero no es una ola que se vino como se vino, por ejemplo, la venezolana, que es del orden del 30%, 17% haitiana. Entonces, efectivamente, no estábamos preparados para esa tremenda ola inmigrante producto de los problemas y los conflictos que tienen, por ejemplo, Venezuela. Pero la pregunta, diputado, perdón, pero la pregunta ahí es si es que nosotros hubiéramos ordenado este proceso, ¿igualmente en Chile existiría disposición para recibir a los migrantes? ¿O aquí también el rechazo es porque hay que asumir salud, educación, formación laboral, por ejemplo? Es que sí existe. De hecho, para ser en honor a la verdad y totalmente transparente, cuando el presidente Sebastián Piñera invita a los venezolanos y les dice que en Chile los vamos a recibir, él mismo les dice, si ustedes ven la declaración que él hace, él incluso dice, hay 2 consulados chilenos en Venezuela. Lo pueden solicitar en el consulado 1 o en el consulado 2. O sea, lo que él les está diciendo es que desde Venezuela tramiten la solicitud para poder venirse a Chile. Obviamente eso no tiene nada que ver cuando alguien quiere culpar a Piñera de que del 1,5 millones, el 30% correspondan a Venezuela
venezolanos que la gran mayoría ingresaron de forma ilegal. Entonces, atribuirle eso al gobierno, la ilegalidad de los inmigrantes, eso es totalmente equívoco. Ante tu pregunta, la disposición del aspecto humanitario de recibir gente que necesita ayuda, efectivamente está, y así lo hizo el presidente Piñera cuando se los dijo a los venezolanos, por ejemplo, o a los haitianos. ¿Y está también por parte de los empresarios esa disposición? Porque una cosa es que el gobierno tenga la disposición y otra distinta es que la tengan los empresarios. A la luz de estas declaraciones, ¿está a la disposición de los empresarios? Es que yo creo que está a la disposición. De hecho, nunca he escuchado que los empresarios estén en contra de los inmigrantes. ¿Y estas declaraciones no le suenan como que estén en contra? No me suenan como que estén en contra. Yo por eso digo que Juan Sutil, efectivamente puedo no compartir su apreciación, pero que señalar que él haya dicho, por lo menos no es lo que yo vi en la nota, de que él señale de que los inmigrantes por lo menos no deberían venir. No, yo no comparto la afirmación que él hace, que yo creo que es incorrecta, de que producto de los inmigrantes Chile se estancó en la economía. No, atribuirle eso a los inmigrantes para mí es un error, porque Chile tuvo una desalarización en virtud de distintas cosas, la guerra comercial de Estados Unidos con Chile, la baja que tuvimos respecto al valor del cobre y otras fórmulas que efectivamente no contribuyeron, el estallido social, que no han contribuido a que Chile tenga esa economía robusta que es la que tenía durante la década, por ejemplo, del 90 o los últimos 25 o 30 años. ¿Usted comparte, diputada Hernando, la apreciación del diputado Fuentes en términos de que hay disposición a recibir a los migrantes después de estas declaraciones? La verdad es que no pretendo interpretar lo que quiso decir el señor Sutil. Desde el principio me ha parecido que no es muy sutil, no le hace mucho honor a su apellido y dice bastantes barbaridades, porque no es la única cosa. O sea, él permanentemente está dándose a conocer por frases que después tiene que estar explicando, lamentablemente. Yo creo que eso habla de la desconexión con la realidad que tiene. Y de no conocer qué es lo que pasa en el Chile profundo, qué es lo que pasa con ese 83% de la población que él no conoce y que bastaría a lo mejor que bajara de la Plaza de Dignidad hacia el sur o hacia el poniente como para que pudiera tener un baño de realidad. Ahora, a la luz, más allá de las declaraciones de Juan Sutil, a la luz de lo que ha pasado en la práctica, ¿usted ve buena disposición a recibir a los migrantes por parte de los empresarios en Chile? Yo creo que para los empresarios, mientras exista mano de obra que ellos puedan elegir la más barata y la que más les convenga, les da lo mismo. Les va a dar lo mismo si son chilenos o si son extranjeros. Y a mí me parece que las políticas del país tienen que ser más integradores y que ser ordenadoras, porque las personas que vienen también tienen el derecho a ser tratadas con dignidad. Aquí tienen que ser tratados con dignidad los chilenos y también los extranjeros que llegan. Y a todos se les tiene que respetar los derechos laborales y desde ese punto de vista a mí me parece que los empresarios deberían manifestarse por las políticas de defensa hacia los trabajadores, independientemente de la nacionalidad que estos tengan. Ahora los quiero llevar ¿Sí? Karina, solo un punto. Sí, dígame. Es que yo, por ejemplo, no conozco a Juan Sutil, nunca me he reunido con él, no lo conozco, nunca he hablado con él. Pero, por ejemplo, la nota, yo tampoco creo que sea justo decir de que los empresarios se han mantenido al margen, porque cuando él decía en la nota, he recorrido los hospitales, yo a través de ustedes, de los mismos medios de prensa, me he informado de que él no lo recorre porque hola, vengo a saber cómo están. No, es porque también los empresarios, muchos, han donado camas, han donado distintos instrumentos para enfrentar el tema COVID. Entonces, creo que cargarle la mata como que fuesen los empresarios ausentes, xenófobos, yo creo que eso es injusto, pero... Ahora, en la entrevista de Juan Sutil se le parte preguntando y se le parte recalcando y hablando de la donación de ventiladores, ¿no es cierto? A partir de la donación de ventiladores es que surge la inquietud de preguntarle por el tema de la atención médica en nuestro país. ¿Y usted está de acuerdo con la misma? Sí, perdón, pero para que vayamos ordenándonos, porque aprovechemos de tocar ese mismo tema. Diputado Fuentes, ¿usted está de acuerdo con las declaraciones de Juan Sutil respecto de que las personas que han muerto en Chile por COVID-19 y que no han llegado a tener una atención médica es por responsabilidad de ellos también? Efectivamente no estoy de acuerdo. O sea,
el que hoy día tengamos una pandemia en Chile, que nos tiene el sistema de salud colapsado hace un año y que estemos haciendo grandes esfuerzos para poder tener camas disponibles en UCI y que hemos estado siempre bordeando el 90% de ocupación, llegando a niveles del 98%, o sea, efectivamente no puede ser cierto de que es la responsabilidad del paciente haber muerto y no la responsabilidad del sistema de salud. Ya, efectivamente lo tenemos colapsado. Y efectivamente se han hecho grandes esfuerzos para poder aumentar la cobertura de la atención. Pero entonces, ¿cómo se entiende esa desconexión? Usted mencionaba que Juan Sutil, por ejemplo, ha recorrido los hospitales, se involucró en la realidad hospitalaria antes de hacer la donación a nombre de la Confederación de la Producción y el Comercio de ventiladores, ¿no es cierto?, al comienzo de la pandemia. Sí. Si se involucró tanto en el tema, ¿cómo se entienden declaraciones como esa, entonces? Es que yo no he dicho que se involucren tanto en el tema, no, solamente quise que quería... Solamente que fueron a los hospitales. Pero por eso yo quería decir de que el hecho de que diga que haya ido a los hospitales es porque efectivamente yo no quiero estigmatizar a los empresarios. Tienen obviamente una obligación, un valor ético de hacerse parte de esta crisis. Obvio, son los que más tienen, son los que pueden dar oportunidad, son los que pueden entregar ayuda. Si tú me preguntas si ha sido suficiente o no, no sé si ha sido suficiente. Lo que te quería yo solamente contar es que tampoco era justo o pensar o insinuar de que se han mantenido al margen. No, yo creo que muchos empresarios sí han participado de la ayuda, como por ejemplo, te decía yo, la donación de cama o ventiladores. Y usted, diputada Hernando, a ver, le hago la misma pregunta. ¿Usted ve una desconexión ahí también entre haber visitado los hospitales y hacer declaraciones como esa hoy día? Es la misma clase empresarial que habla de donaciones en vez de un tributo a los más ricos. Y ellos, recordemos, hace muy pocas semanas cuando se manifestaron a favor de donar dinero. Eso habla no de una mirada solidaria de la construcción de una sociedad, sino de una mirada que es bastante paternalista, por decirlo de alguna manera, pero no de alguien comprometido realmente. Pero que ir a los hospitales de vez en cuando a ver que los respiradores están ahí, que están al lado de las camas, no es lo mismo que ir a la población donde está el adulto mayor que quizás no llegó a ese hospital. Bueno, los quiero llevar ahora a otro tema que ha estado también en controversia este fin de semana. Se empezó a hablar después de la reunión que tuvo el presidente Sebastián Piñera con el presidente de la Cámara de Diputados, con la presidenta del Senado, de los mínimos comunes que debería incluir este acuerdo para mejorar la ayuda social en nuestro país con motivo de la pandemia. ¿Cuáles creen ustedes, si parto por Tomás Fuentes, cuál cree usted que deberían ser los puntos que debería tocar ese acuerdo? ¿Cuáles deberían ser los mínimos comunes? Lo principal es decir, hay un aspecto que es más importante que el acuerdo propiamente tal, porque de nada sirve hacer un gesto de que vamos a acordar algo que al final no se va a concretar o que no van a ser reales ayudas. Lo primero que yo quiero decir es que obviamente el gobierno en ese acto realiza un mea culpa, de que en definitiva no puede seguir gobernando por las propuestas del gobierno, que ni siquiera tenían algunas apoyo incluso de su coalición. Y ese mea culpa, me imagino que también lo hace la oposición, ya que la encuesta CEP, cuando revela que tenemos el gobierno un 9% de aprobación, el Congreso un 8% y los partidos políticos tan solo un 2%, me imagino que todos, honestamente, vamos a tener que entender de que el acuerdo no pasa porque adoptemos las políticas públicas que propone la izquierda o las que propone la centro-derecha. Me imagino que pasa porque lleguemos a entendimiento. Dicho eso, efectivamente el entendimiento tiene que ser rápido, porque ya hemos llegado tarde, siempre tarde, todos. Entonces, rápido, ¿en torno a qué? En torno primero a las personas. Obviamente hoy día hay ayudas que están, mañana parte, por ejemplo, desde mañana comienzan nuevas ayudas de las que ya han estado, que no son suficientes, pero obviamente esta pandemia nos va a exigir ayuda en un mes más, en 2 semanas más, mayor cobertura. Si hoy día ampliamos al 80% el registro social de hogares, o sea, rápidamente lleguemos al 100% si falta tan solo un 20%. Y esos acuerdos pasan por, primero, ver cómo recaudar más fondos. Si tenemos a través del aumento del precio del cobre 4.000 millones más, 4.000 millones más por el cobre, exenciones tributarias 4.000, 3.000, algunos hablan de 6.000, no importa.
El impuesto a los súper ricos, hay una fórmula que es el 2.5% de los que tengan sobre 22 millones de dólares. Hay otra fórmula que es a través de del FUT o de otros mecanismos. De alguna u otra manera tenemos que ponernos de acuerdo para que exista esa contribución. Ahí ya, por ejemplo, tenemos 12.000 millones de dólares que los cuales nos van a permitir poder seguir enfrentando esta pandemia. Ya, pero entonces, usted hablaba de la rapidez con que tienen que ser adoptados los acuerdos y, por ejemplo, implementar todo el tema de las exenciones tributarias, más impuestos, por ejemplo, considerar los impuestos a los súper ricos un poquito más largo. ¿En cuánto tiempo deberían haber acuerdos que fueran quizás en beneficio más directo de la ciudadanía, más allá de pensar en el financiamiento o de cómo se pueden financiar esas medidas? Porque se ha planteado el plazo, Karina, de 2 semanas. Así es. ¿Le parece bien a usted? A través de su presidenta, Diana Proboste, dijo 2 semanas. ¿Me parece bien? Sí. ¿Por qué me parece bien? Porque las tareas ya están, o los temas ya están arriba de la mesa. Ahora, esto no se trata de una cajita de cuánta plata tenemos dentro de la cajita. No, nosotros tenemos un nivel de endeudamiento del 36,2% proyectado. Podríamos endeudarnos todavía quizás a un 40%, a un 41%, a un 42%, a un 43%, y también responsablemente a la vez, a través de una reforma tributaria, ver cómo revertir ese nivel de endeudamiento chileno para poder disminuirlo. También tenemos pendiente la reforma de pensiones. Si de nada sirve seguir pagando gran parte de la crisis con los fondos de los bolsillos de los chilenos, si vamos a tener después del tercer retiro 5 millones de chilenos, o para ser exacto, 4,9 millones, que no van a tener un peso para su pensión. Ese es un problema para el Estado también y lo vamos a tener que enfrentar con recursos. No se enfrenta solamente asumiéndolo hoy día y mañana que lo resuelva quien pueda. Así no se trata la política pública. Diputada Hernando, ¿usted cuál considera cuáles deberían ser los mínimos comunes que se deberían fijar? ¿Cuáles deberían ser las ayudas sociales que debería contemplar este acuerdo entre la oposición y el gobierno? Lo más urgente, si tú me apuras, ¿sí? Yo te diría que un ingreso familiar mientras dure la pandemia y que sea universal. Eso me gustaría que estuviera garantizado y para eso yo creo que podríamos estar disponibles para conversar, pero no para... a mí me inquieta, por ejemplo, escuchar a Tomás hablar de una reforma tributaria. A este gobierno le quedan 10 meses y a nosotros, los parlamentarios, nos quedan 10 meses. Y cuando uno mira el nivel de aprobación, la última encuesta, porque hasta memes han circulado sobre eso, es el 9% más el 8%, son el 17%, se va a juntar a decidir sobre el 83% restante. No creo que eso sea justo. No creo que sea justo que nosotros estemos haciendo acuerdos que vayan a amarrar a un futuro gobierno que tiene que hacer una reforma tributaria profunda, una reforma de pensiones profunda, una reforma de salud profunda. Y eso a mí me parece que tiene que hacerlo un nuevo gobierno. No creo que sea para estarle tirando, no voy a decir salvavidas, pero me parece a mí que en 10 meses no logramos ponernos de acuerdo y va a ser un tironeo entre quién cede más o quién cede menos, pero estamos cediendo entre este 17% que no representa a la mayoría de la ciudadanía. Diputada, así pero entonces, ¿cómo la voluntad de la gente en las próximas elecciones, en las próximas elecciones en menos de 2 semanas, cuando se manifiesten además respecto de lo que esperan en una nueva constitución y el nuevo país, en la nueva institucionalidad que quieren construir? Yo creo que hay que ser respetuosos de eso también. Ahora, los parlamentarios estamos a punto de terminar nuestro mandato. Diputado Fuentes, ¿usted no está de acuerdo con que no sea el momento de una reforma tributaria? En lo absoluto, o sea, perdón, pero invisibilizar los problemas que tenemos hoy día, porque queden tan solo 10 meses, si la reforma previsional lleva en discusión en el Congreso exactamente 10 años. Ahora, ¿cuál es el problema, Karina? Si digamos las cosas como son, algunos quieren un sistema de reparto, otros queremos avanzar a un sistema mixto, que sabemos hace rato, por la experiencia internacional, de que la capitalización del 10% no es suficiente. La expectativa de vida aumenta, quizás hay que aumentar 5 años más el periodo laboral. Entonces, si hoy día tenemos capitalización del 10% y algunos proponemos incrementar, por ejemplo, 6 puntos más para la individual o 2 para un sistema de solidaridad, sometamos la votación y discutámoslo ahora en el Congreso, si eso ya lo sabemos. Entonces, posponer 10 meses para lo que ya sabemos es invisibilizar la emergencia que tenemos hoy día.
Ahora, ¿a usted le parece, diputada Hernando, que sea esta una intención? Se ha hablado, por ejemplo, cuando se hizo la propuesta por parte del gobierno del otro proyecto del tercer retiro, que había una intención del gobierno de tratar de camuflar una especie de reforma previsional rápida y tratar de camuflar una reforma tributaria rápida para salir luego del paso y que todo funcionara rápido y como quería la coalición, ¿no? Como quería Chile Vamos. Cualquiera de los proyectos que vienen y que son bastante antiguos, incluso algunos son anteriores al estallido social, son reformas que perpetúan el modelo. Y yo creo que la ciudadanía se ha manifestado hasta hoy día pidiendo cambios profundos. Y eso es lo que yo no creo que vamos a alcanzar a hacer en 10 meses. Y podríamos dejar hipotecadas esas políticas futuras. Y por eso es que a mí me parece que tenemos que ser respetuosos de la voluntad ciudadana. Nosotros no podemos hipotecar aquello y sí estoy de acuerdo en que hay urgencias. Esas urgencias disponibles en todo momento y a cualquier hora, las 24 horas del día para legislarlas. Pero las urgencias. Esas son sus aprehensiones entonces, diputada, que en el fondo la contingencia de la pandemia termine haciendo acelerar reformas que necesitan mayor análisis, mayor tratamiento a fondo. Y que necesitan una mayor sintonía con el cambio a la Constitución que la gente ha pedido y que se va a empezar a realizar desde 2 semanas más en adelante. Perfecto. Karina, perdón, pero sí. Mira, solo cortito, un punto. Que estamos en el tiempo. El mismo proyecto del senador, lo que pasa es que no podemos legislar en base a supuestos. Si hoy día tenemos el sistema que tenemos con la AFP que tenemos, pensar que no hay que, si el Estado te va a reintegrar el 1%, hacerlo vía AFP, ¿vía qué lo vamos a hacer entonces? Incluso, si aprobáramos ahora, tenemos el proyecto del senador Navarro y otro de la Comisión de Constitución del Senado, donde dicen que si se termina la AFP, te van a entregar un voucher con tu plata, entonces, ¿qué problema hay si ni siquiera ese ingreso del Estado del 1% ni siquiera va a pagar comisiones? Entonces yo creo que quedarnos paralizados, creo que le hace mal a la salud económica, mental, a las pensiones de los chilenos, y creo que hay que actuar de forma rápida. Es lo que hoy día tenemos, es lo que se aprobó y es lo que hemos ido creciendo. Anularlo de por sí creo que no corresponde. Bueno, vamos a quedarnos muy pendientes del debate. Quizás este pequeño debate que hemos tenido esta tarde sea un reflejo también de lo que va a ocurrir en el Congreso con esta agenda de mínimos comunes que se ha planteado, se tiene que alcanzar. Vamos a ver cómo se desarrolla la discusión y por supuesto les queremos agradecer a los dos, Marcela Hernando del Partido Radical y también Tomás Fuentes del Partido Renovación Nacional, que nos hayan acompañado esta tarde a conversar sobre estos temas. Muchas gracias por participar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Karina. Muchas gracias. Adiós, Tomás. Bueno, de esta manera estamos llegando al fin de Noticias Express. Por ahora, por supuesto, los invitamos para que sigan en compañía de CNN Chile.